¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, delante de tanta gente, todo el mundo podemos hablar el nombre del Señor Jesús y estamos muy agradecidos. La palabra de Dios viene a ser la vida en nosotros, es gozo, es esperanza para nosotros. Esta noche nosotros, San Marcos 11:24, vamos a leer. San Marcos 11:24. Espero que lo busquen. Si lo han encontrado, yo voy a leer. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es corto, es bello la palabra. Una vez más, vamos a leer. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta palabra es la palabra que directamente Jesucristo mencionó. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, no hay nadie que aparte de Jesucristo pueda hablar de esta manera. Si esta noche, sea quien fuera, sin excepción, esta palabra en el corazón de ustedes lo llegan a creer con la fe, orando. Si tienen la fe de que esto se va a cumplir, en realidad ustedes una manifestación maravillosa lo van a experimentar. Yo he buscado en mi cuaderno para conocer la fecha. Esto es acerca del año 1987. En el año 88 tuvimos las Olimpiadas en Corea y un año antes de que empiecen las Olimpiadas era en mayo aproximadamente. Ahora tengo mucha salud. Desde pequeño realmente no era tan saludable. Creo que era un poco débil, era pequeño en la estatura. Rugby, fútbol, no me gustaba tanto aquellos deportes. Jugaba al voleibol, algo muy simple. Y mi cuerpo era bastante débil. En el año 1987, en mayo aproximadamente, me había venido la úlcera estomacal. Por favor, otra cosa sí pueden permitir, pero úlcera estomacal, por favor, no permitan. A mí me encanta comer, pero yo no podía comer la comida. En aquel entonces realmente tuve dificultad. Durante 3 meses yo tuve úlcera y había tenido 70 kilos en aquel entonces. Ahora he engordado más que en aquel entonces, pero durante los 3 meses por la úlcera estomacal, 7 kilos había perdido. ¿Por qué les cuento de manera tan detallada? Dentro de esta palabra, dentro de esta historia, esta palabra, había llegado un cambio maravilloso en la vida de creencia mía. Conocía de manera teórica la Biblia, pero el estado de conocer y el ir a otra etapa de creer no era tan claro. Cuando uno conoce la Biblia, con eso no puede terminar.
el hecho de conocer esta palabra, cuando empieza a creer esta palabra, algo maravilloso es, la Biblia trabaja en ustedes y una persona completamente nueva les va convirtiendo a ustedes. Por el corona, Corea pasaba por una etapa muy difícil. Por el corona, estamos padeciendo mucha dificultad y realmente tenían corona. Había gente que moría por el corona, no podían viajar libremente y había mucha dificultad. Sin embargo, el Señor que experimenté durante el corona, dentro de mi vida ha habido momentos difíciles, pero la dificultad no terminó con la dificultad, sino que todo cambió a bendición para mí. Esta corona también, Dios lo va a cambiar a bendición, así pensé. En nuestra iglesia también, por el corona, los miembros amados no han podido venir a la iglesia. Ya podía controlarse el corona, entonces el gobierno ahora nos ha dado un espacio y nos han permitido tener culto en las iglesias. Por favor, no se sienten pegaditos, sino que pongan distancia. Cuando era tan grave el estado, nadie podía venir a la iglesia. En realidad, imagínense, no había nadie, solamente predicaba mirando las sillas. Nadie podía venir a la iglesia en aquel entonces. Y yo debía predicar mirando las sillas. Y mediante la transmisión, mediante el video, mucha gente oía la palabra. Pero llegó las Pascuas. Anteriormente hacíamos el evento de las Pascuas en el estadio grande de Gochoskaido. Este año lo hicimos en la iglesia mediante el Zoom. Así hemos tenido el servicio. Yo bien no sabía, pero los organizadores, cuando se empezó el culto, había un problema en las máquinas. 2 millones de personas habían entrado a ver el servicio. Nos asombramos mucho. Especialmente ese día, hemos traducido en 5 idiomas. Yo lo hice en coreano, inglés, chino, luego español, francés. En 5 idiomas lo hemos hecho. Las personas que oían la palabra en español, cuando estaba por acabar el sermón, 4,000 personas habían puesto el comentario: obtuve el perdón del pecado. Era muy conmovedor. De nuevo, nosotros hemos planeado esta campaña. Y muchos canales famosos del mundo dijeron que iban a transmitir esta campaña. Los organizadores dijeron 130 millones al comienzo. Luego dijeron 300 millones. Luego dijeron 370 millones. Luego dijeron 440 y subió hasta 700 millones. Esta noche, hoy, a nivel de todo el mundo, los canales que van transmitiendo, los espectadores, estamos ahora pronosticando que serían 800 millones. Creo que esto es la primera vez que ocurre esto en la historia. Yo también menciono, pero es inmenso la cantidad de 800 millones. Es increíble.
Solamente estamos agradeciendo. En este lugar es maravilloso el que yo pueda hablar acerca de Jesucristo. No hablo de otra cosa. Jesucristo, esta noche, a ustedes y a mí, miles de palabras nos va mencionando. Pero aquella palabra, sea cual fuera la palabra, sin excepción, cuando creen en esa palabra, sea quien fuera, sea malo, sea bueno, sea sobresaliente, sea torpe, sea inteligente, sea necio, no tiene nada que ver con ello. Aquella palabra en el corazón, cuando lo acepta con la fe, desde aquel momento, la palabra Jesucristo empieza a trabajar en el corazón de ustedes. Dios, cuando ha hecho al hombre, ha creado el corazón. El corazón del hombre está de hecho formado para que pueda aceptar la palabra de Dios. Si el corazón del hombre acepta la palabra de Dios, desde aquel momento la palabra de Dios dentro de aquel corazón, Dios estando vivo, empieza a trabajar. La tristeza desaparece, la desesperación desaparece, el pecado desaparece. Una manifestación maravillosa empieza a surgir. Qué pena, mucha gente está leyendo la Biblia hoy en día y la palabra, la Biblia, no está creyéndolo porque confía en su pensamiento. Es distinto el pensamiento de Dios con lo nuestro. En la palabra dice, mis pensamientos son distintos a los tuyos. Mis caminos son distintos a los tuyos. Claramente Dios, el pensamiento que nosotros tenemos y el pensamiento que Dios tiene es distinto. Nuestra voluntad y la voluntad de Dios es distinto. Durante mucho tiempo, conforme a nuestra voluntad hemos vivido, conforme a nuestra manera hemos vivido. Sin embargo, Dios, para darnos una gracia maravillosa, el corazón de Dios deseaba introducir en nuestro corazón, en el corazón de ustedes, aceptando la palabra de Dios con fe. La palabra de Dios, cuando entra en el corazón de ustedes, ustedes se convierten en personas maravillosas que no se pueden imaginarse. No es que tenemos que hacer algo con empeño. No es que debemos tratar. No es que debemos dejar la bebida. No es que debemos tratar de dejar de fumar. No es que debemos dejar de tratar de apostar. Simplemente en el estado en el que se encuentra, sea como fuese. Hoy yo voy a mencionar la palabra de Dios. Esta palabra, cuando lo llegan a aceptar en el corazón de ustedes, de ninguna manera no pueden ser personas iguales que antes de que entre la palabra de Dios. Serán felices, la esperanza se va a levantar, el amor se va a levantar en ustedes y un mismo corazón que Dios lograrán tener. Desde aquel momento, deseen o no lo deseen, tendrán el mismo corazón que Dios. Y teniendo el mismo corazón que Dios, cuando empiecen a moverse, el corazón de Dios y el corazón de ustedes cuando se haga uno, sea quien fuera sin excepción dentro de ustedes, Dios estando vivo trabajará. Imagínense cuando ustedes trabajan y cuando Dios empieza a trabajar en el corazón de ustedes. ¿Será que es igual? El que ustedes obren y la obra que Dios realiza es completamente distinto. Y ustedes no pueden menos que cambiar a una persona completamente distinta. En el año 1987, era en mayo, yo en aquel momento, a mí me llegó la úlcera estomacal.
Era la primera vez que me había venido esto. Yo no hablo el inglés. Aunque no lo hablo, yo sé decir una frase. I like eating. Me gusta comer. ¿Por qué me gusta comer? ¿Está bien mi pronunciación? Muchas gracias. I like eating. Me gusta comer mucho. Sí, aunque no les cuente, ustedes ya deben de entender eso. Úlcera estomacal. Uno tiene boca, pero no puede realmente comer la comida, porque el estómago no se goza por el alimento, siente fastidio. Sea cual fuera la comida que yo coma, tenía diarrea. Mi esposa, he visto cómo sufría. Yo siempre, me enojaba ante mi esposa, pero cuando me enfermé sentía mucha pena. Ella me daba sea lo que fuera, pero yo no podía comer. Hasta, bueno, el comer, bueno, está bien, pero cuando tenía diarrea era muy difícil. Durante 3 meses, cuando esto iba siguiendo, en aquel entonces había perdido 7 kilos. Ya había mis trajes, mis pantalones me quedaban todo grande y era muy difícil para mí. En el Hospital Universitario Hanyang está el doctor Che Choi. Era el director clínico y él me había medicado. Y me dijo el doctor a mí, pastor, realmente su estómago es como una puerta de papel que está mojado. Está tan fino ese estómago y usted debe tener cuidado, porque si se perfora ese estómago, en 24 horas usted va a morir. Y además hay un alto porcentaje para que se perfore su estómago. Pero la palabra del doctor a veces parece como que me amenaza, parece como que es verdad. Y creo que entre los pacientes no soy bueno. Debía comer la comida, pero cuando comía, al momento tenía diarrea, tenía dolor, no podía aguantar. Y el doctor Choi me había dado el medicamento y sentía paz en mi estómago. ¡Wow! ¿Cómo puedo tener tanta paz? Dije. Por lo cual yo comí el medicamento. He tomado durante una semana el medicamento. Al comienzo estaba muy bien, pero pasando una semana, el que toma o no tome, era igual mi estado. Era muy difícil. Mi familia comía comidas fritas, hacían de todo, pero me daba un poquito de caldo de arroz y un poquito de algas que estaba cortado a exactamente 4 centímetros y luego me daban un poquito de carne condimentada y me daba rabia. Discúlpeme, yo a menudo voy a campañas evangelísticas y 5 o 6 meses por ahí uno planea la campaña y yo voy a la campaña. Yendo a la campaña, si el expositor dice que le duele, entonces ellos se van a preocupar. Yo no digo que estoy enfermo. Ellos ponen mucha comida grasosa porque el expositor vino y me dice para que coma. Pero era muy difícil para mí, muy doloroso. Y así pasó 3 meses. Un día me levanté yo a la madrugada, me puse a pensar. Comúnmente cuando es verano, yo trabajo realmente el doble que en otros momentos. Por más que me ponía a pensar con este cuerpo, yo no iba a poder soportar este verano.
delante de Dios, aquel día, seriamente me arrodillé y oré ante el Señor. Señor, realmente me duele mucho mi estómago. Con este estómago no puedo soportar este evento de verano. Por favor, le pido, Señor, que me cure mi estómago. Así yo había orado. Pero yo conocía bien esta palabra. Sentía como que Dios me iba hablando. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta palabra era una palabra grandiosa, porque decía, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú crees que lo has recibido, así dice, le será hecho. Aquí dice que os vendrá. Yo no pensé de manera tan seria. Es posible. ¿Cómo que hay palabra como esta? Lloro. Y si yo solamente creo de que me va a responder, que así me va a venir. Es la palabra de Dios. Es así de fácil. Hermanos, ¿por qué yo hablo acerca de esto? Comúnmente la gente oye mucho de esta palabra. Lo oye, lo conoce. Y uno, como si fuera así, toma un buen test. Pero hay gente que esta realidad no lo está creyendo. Hay muchos. Yo. ¡Qué bueno! Entonces, en un primer momento oré, Señor, permita que me cure mi estómago. Y terminé de orar. Ahora tenía que solamente creer de que, Señor, usted ya me curó todo, muchas gracias. Por lo cual yo creí. Yo ya me curé, Señor. Muchas gracias. Yo creo. ¿Cuál era el problema? Surgió un problema. A la mañana quería ir a comer y cuando me imaginaba acerca de la comida, los coreanos les encanta el kimchi. El kimchi, lo bueno es que es muy fuerte el sabor. Este kimchi va con cualquier comida. Con arroz frío, igual es delicioso el kimchi. Con el fideo instantáneo, ramen, es muy delicioso. Con el bife, cuando uno come el kimchi, es delicioso. Es fuerte el kimchi, sea con la comida que coma, si come, va, pero estupendo. Y si ponemos un joven que parece kimchi, es decir, él va a realmente ir acorde con cualquier mujer. Es así en realidad, el kimchi. Por eso los coreanos, gente que viva sin esposa existe, pero no hay gente que viva sin kimchi. No se puede ser que sea que el kimchi es más importante que la esposa. Hay muchos que los que tienen menos de 10 no pueden comer el kimchi. Pero lo importante, si yo me he curado por completo, tengo que poder comer el kimchi. Yo, ya que me dolía mi estómago, no había podido comer el kimchi. Al comienzo, cuando yo fui a África, en ese momento no estaba bien mi estómago. En aquel entonces, hasta el año 87, mi estómago estaba débil y no podía digerir bien. Cuando fui a Alemania, disculpe el pastor Homoli, yo le decía, por favor, hazme más masaje, discúlpame, y así le decía. El pastor Homoli es tan bueno y él sufrió mucho por mi culpa y él me trata muy bien a mí.
y me compra fideos fríos. Durante 3 meses no había podido comer el kimchi. Y la razón por la cual no había podido comer el kimchi, tenía úlcera estomacal. Con solo comer caldo, arroz, me tenía diarrea. Comer kimchi me iba a morir, me iba a morir. Entonces, no podía comer el kimchi porque me dolía el estómago, por eso no podía comer. Si yo creía de que mi estómago se curó, yo debía poder comer el kimchi. Si no podía comer el kimchi, me dolía mi estómago, por eso no podía comer. En la Biblia dice, bueno, sí, te curaré todo. Créelo, entonces no habría dificultad para creer. Pero en la Biblia, aquí no me curé todavía. Aquí me dice, ya cree teniendo la fe de que Dios te va a curar. Me duele mi estómago. Ahora creyendo de que me curé. Y entonces dice que me voy a curar. Si creo de que me curé, tengo que comer el kimchi. Comúnmente. Esto no es fácil. ¿Tomas comer el kimchi? ¿Qué pasa si se perfora mi estómago? En 24 horas puede que muera. El doctor Cheiron dijo que mi estómago era como una puerta de papel. Y así, cuando yo me miraba a mí mismo, Dios, yo no estaba creyendo en la promesa de Dios. Era una realidad que me dolía mi estómago, pero si yo creía de que me curé, aquí me dice que así será hecho y que me curaré. Pero mi estómago, yo pensaba que se iba a perforar, significa que no estaba creyendo en Dios. Qué simpático. Yo le gritaba con toda convicción a los miembros. A veces, había muchas ocasiones que ni yo estaba creyendo. En esa mañana, largo tiempo leí, volví a leer, leí la Biblia. Y claramente en la Biblia dice, aquí dice, por tanto os digo que todo lo que pidieron orando, creed, que lo recibiréis y os vendrá. Es la palabra de Dios. Si uno cree, se cumple. ¿Pero por qué me preocupé? Porque no podía creer en Dios. Si es conforme a la fe, dice que si yo creo me voy a curar. Pero si como el kimchi sentía que mi estómago iba a empeorar más. Esa mañana yo durante largo tiempo, varias veces volví a leer la Biblia en mi corazón. Bueno, en el momento que yo creo en esta palabra, el doctor dice que es peligroso. Pero ahora esto se va a... ¿Voy a curarme o va a empeorar? El que decía esto, yo con toda convicción no creí en la palabra, por eso mencionaba tal palabra. Yo soy pastor, no estoy creyendo en la palabra de la Biblia. Soy una persona muy mala. He predicado así. Realmente estaba equivocado. Y eso pensé, si uno cree en esto, claramente se cura. Esto es la palabra de Dios. Si no cree en esto, no estaba creyendo en Dios. Me vino la fe de que me voy a curar. Muchas gracias, Dios. Se curó todo mi estómago. Me fui para comer. Ese día había venido mucha visita a mi casa. Mi esposa había puesto mucha comida, pero en un rinconcito puso un poquito de caldo de arroz, un poquito de algas y un poquito de carne condimentada. Y 2 pescaditos fritos que, de manera desafortunada fueron atrapados. Y mirando aquello, me enojaba porque ellos habían puesto, tantas frituras, tantas comidas, pero al marido le ponía solamente eso, pero no había de otra. Pero empujé todo lo que estaba delante de mí y no sé de quién era, pero tomé una taza de arroz delante de mí y empecé a comer con la cuchara. Kimchi comí. Después de mucho tiempo comía y era picante y yo comía mucho.
Mi esposa me vio y se asustó. ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué? Ya me curé todo. Ella me miró. Ella se fue, me miró y se fue. Claro, no podía decir nada. Y empecé a comer la comida. Y esto es mi historia. Disculpe que le cuente, pero dejo recibir la salvación porque quería ahorrar el tiempo. Yo he leído todos los libros acerca del sueño, cómo poder reducir el sueño, cómo reducir el tiempo de ducha, cómo podía ducharme rápido y la comida. Hasta que me casé, nunca comí durante más de 2 minutos la comida. Debía ahorrar todo para poder leer la Biblia. No estaba sentado simplemente en el baño, sino que memorizaba la Biblia estando sentado en el baño. Y yo, mientras que caminaba, leía la Biblia también. Si no hacía de tal manera, no podía leer la Biblia. Hasta ahora, mi problema es no puedo corregir esa costumbre de comer rápido. Comúnmente no importa, pero hay veces que tengo que comer con los presidentes. Debo comer despacio, ir a la misma velocidad que el presidente. Pero a veces como y ya desaparece toda la comida. Y continuamente como bocados nada más que son salados. Así siempre ha sido. Había comido todo, pero otros ni la mitad han comido. Y dejé la cuchara. Lo que sigue es importante. Me empezó a doler el estómago. No podía aguantar. Y era urgente el baño. Permiso, dije y me fui al baño. Discúlpenme. Esto seguramente lo conocen todos ustedes. Empecé a tener diarrea. Ay, mi estómago. Claramente yo había creído. Pero ¿por qué me duele mi estómago? No podía aguantar esta diarrea. Ay, mi estómago. Ay, mi estómago. Aquí decía que si lo creía, así iba a ser conforme a mi fe. Yo había creído en la palabra de Dios. Yo creí de que me curé y comí kimchi, comí doenjang, comí todo. Pero me dolía mi estómago, en mi corazón. Sin mirar mi situación, voy a conservar esta fe. Yo ya me curé todo de mi estómago. Fuera Satanás. Ya me curé todo por completo. Pero Satanás tampoco era fácil con él. Te curaste, pero ¿por qué te duele? Sí, tienes diarrea. Eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte. Qué malo ese Satanás. Me dolía mi estómago. Tenía diarrea. En la Biblia dice que será conforme a cómo lo he creído. Me dolía mi estómago. Y yo la Biblia lo guardé en mi corazón. Ya me curé. Ya me curé. Entonces no me debe doler. Ahora no, debo tener diarrea. ¿Eso es curarte? No te curaste. No me curé. Dios me dijo que me iba a curar. Yo creí de que me curé. Es eso. El Señor Jesús, cuando fue a la casa de Jairo, ante nuestra vista, la hija de Jairo había muerto. Pero ante la vista de Jesús, dice que la hija de Jairo está durmiendo. La palabra que diga que ella duerme significa que está viva. Es así. Jesús y yo tenemos vistas distintas. Ante mi vista parece que no me curé, sin embargo. Sí, Jesucristo dice que me curé, entonces es correcto decir que me curé. Pero a ti te duele.
me duele, pero Jesús si me dice que me curé y punto. Entonces, ¿te duele y te curaste? Sí, me duele, pero me curé y punto. Pasó otra vez eso. En el almuerzo comí toda una taza de arroz. Dejé la cuchara y al momento fui al baño, tuve diarrea. ¡Ay, mi estómago! Si quieres. A ver, estómago, duele. A ver, siente dolor, pero yo ya me curé. Ya me curé. Creo en la palabra de Dios. Ese día, a la noche, fui al Hotel Hyatt. Hay gente que me pide comer. Yo soy sincero. Siento agradecimiento cuando me invitan a comer, pero siento también peso, porque ida una hora, comer durante una hora, venida una hora. Pero sin no poder más, ese día tenía que ir. Fui al Hotel Hyatt y el buffet de ese hotel era muy famoso en aquel entonces. Yo dije al entrar, me duele mi estómago, voy a comer caldito de arroz. No, yo ya me curé, dije. Ese día yo había comido 5 platos. No puse así bien lleno, pero comí bastante. Y mi estómago estaba así de hinchado. No tuve diarrea. Y yo manejaba así con el estómago lleno. Y así volví. Dormí. Al día siguiente me levanté. Perfectamente mi estómago estaba curado. Y en 24 horas se había curado. Cuando fui al comienzo en África, me era muy tormentoso comer la comida de África. Yo pensé que si tenía hambre iba a poder comer. Yo había pasado hambre, pero no podía comer la comida. La hermana me dijo a mí, pastor, ¿qué comida coreana a usted le gusta? Me gusta el doenjang, le dije a ella. Y ella seriamente me dijo, ¿con qué se hace el doenjang? Me dijo ella. Se hace con la soja. ¡Wow! Tenemos soja, vamos a hacer el doenjang. Las personas de África no podían entender. Le dije que no se podía. ¿Por qué no se puede? Aunque sea parecido, podremos hacerlo. Un año tardamos para hacer el doenjang, le dije. Esta hermana dijo, ¿cómo que la comida uno lo va a cocinar durante un año? Además, durante un año, ¿qué come mientras que va preparando aquella comida? El que lo ha hecho el año pasado. ¿Y el año pasado qué ha comido? Lo que ha comido el año antepasado. Ellos no podían lograr entender. Pero en Corea, como los africanos no pueden entender la vida de Corea, es difícil entender todo lo de Dios. Sin embargo, sí podemos creerlo. Pasaron 24 horas. Aquella realidad había traído un gran cambio en mi fe. Más que aceptar alguna palabra con fe en mi vida, simplemente pasaba de largo yo. Por la úlcera estomacal tenía diarrea, sentía dolor. En aquel momento, durante 3 meses, realmente era tan serio la situación. En aquel entonces, yo no puedo olvidar aquel momento. Pero en el momento que yo creí, en 24 horas, perfectamente yo me curé de mi estómago. Lo que era ácido, lo que era salado, picado, no podía comer.
pero de aquel momento me gustaba lo ácido. Yo cuando comía pasta eructaba siempre, pero ahora como sea lo que fuera. Los niños en el camino comen galletas y yo quisiera comer de ellos. En realidad, mi estómago quedó perfecto. Pero la Biblia, ¿qué decía? Si te duele el estómago, no solamente eso. Aquí dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Aquella palabra yo lo conocía, sin embargo, a pesar de que lo conocía, con la fe, yo no me acercaba a Dios. Y sí, debe tener mucha fe. Yo no tengo buena fe. Así pasaba de largo. Pero después de aquel día, yo he cambiado completamente en la fe de creer en Dios. Ustedes, aquella palabra lo conocen, me han llamado de Liberia, de África. Joan Choi estaba muriendo por el escorpión. Pero el doctor decía que él iba a morir en 2 horas. Y en Liberia de África, de Corea allí, es 18 horas. Con el jet, yo no podía enviarle medicamento, yo no podía enviarle doctor a Liberia. Entonces el líder de la sucursal lloraba, Pastor Joan Choi, Pastor Joan Choi, Pastor Joan Choi, y así lloraba. En ese momento yo me acordé de esta palabra. ¿Yo puedo hablar con Joan? Sí, pastor. Joan, es pastor, a ver, contéstale. Este hermano ya de antemano había muerto. Los doctores le habían hecho realmente el CPR y luego se despertó. Tenía la presión 20 y tenía una temperatura 17. Y la presión, si es 20, es como un cadáver. Y tenía 17 de temperatura, es como un cadáver. Pero el joven Joan Choi, su memoria estaba viva. Yo quisiera hablar con Joan Choi. Y yo hablé con Joan. Joan, ¿tú me oyes a mí? Sí, pastor. Tú has sido picado por el escorpión de África y estás muriendo. Tú, en 1 o 2 horas dice que vas a morir. Y él también bien sabía que yo. Pero Joan, yo esta mañana he leído la palabra. Isaías 40, 31, yo había leído. Joan, toda la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios de ninguna manera, Él no miente. Esta mañana leí Isaías 40, 31. Que dice allí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. Joan, óyeme bien lo que te voy a decir. Dios jamás ha mentido. Dios de ninguna manera ha mentido. Esta palabra sí es la palabra de Dios. Tú debes poner los ojos en Dios. Tú espera en Dios. Entonces, sin lugar a duda, Dios a ti te dará una nueva fuerza. Ahora tú, el veneno del escorpión está en tu cuerpo. Y mientras que estaba durmiendo, le picó el escorpión. Sentía como que le iba presionando una aguja y se despertó y luego se quedó dormido otra vez. Se despertó a la mañana y sentía, ay, alguien parecía que con la aguja me iba
presionando. No sé quién fue, no sé quién fue. Y alguien le dijo, ¿no es escorpión? Por favor, no bromes. ¿Cómo que hay escorpión en nuestra habitación? Paso de largo. Pero a las 3 de la tarde, Johan Choi, cuando iba al baño, él sentía como que quería vomitar y él desmayó a la ida del baño. Y se defecó, él comenzó a mear, ya no latía su corazón. Y el líder de la sucursal le pegaba la cara, el pecho, y la había llevado al hospital. Pero el doctor le miró y le dijo, por favor, llévenlo. Él va a morir. Por favor, ayúdenos. No se puede. Este joven fue picado por el escorpión hace tiempo ya. Y el veneno llegó hasta el corazón. Cuando le pica por el escorpión, la mayoría de la gente muere. En ese momento que le pica, si viene, tampoco apenas va a vivir porque no ha venido al momento y recién viene. Ya es tarde, va a morir al momento, va a morir. Estaba en ese estado. Y yo le dije, Johan, toda la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios tiene un pensamiento distinto a ti. Jamás Dios ha mentido. ¿Cómo es que Dios ha hablado? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si tú pones los ojos en Dios, si esperas en Dios, la palabra de Dios no es mentira, es verdad. Claramente, Dios a ti te dará una nueva fuerza. Entonces tú podrás vencer el veneno del escorpión. Yo, señores, San Marcos 11:24, después de experimentarlo, desde aquel día, en 24 horas, perfectamente mi estómago se había curado. Anteriormente, cuando comía muy de noche, no podía digerir, siempre eructaba. Y cuando comía pasta, sí, tenía acidez y lo ácido no podía ni comer. Ahora todo lo que es ácido lo como yo solo. Ha mejorado bastante mi estómago. Lo único que hice es creer en esa palabra. En la Biblia dice, por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Y os vendrá. Yo no era un hombre que tenía fe. Si yo creo en esto, yo me voy a curar el estómago. Creyendo ahora, yo comí del kimchi, comí la comida por más que tenía diarrea, por más que me dolía mi estómago. Era realidad de que me dolía, pero Dios me decía que me curé, entonces yo me curé. Comiendo el arroz, comiendo el kimchi. Y luego a la noche comí mucho en el hotel. Y así dormí yo a la noche, volviendo a la casa al día siguiente. En 24 horas, perfectamente me curé. Por lo cual cuando Johan Choi fue picado por el escorpión, yo bien sé que él está muriendo. Sin embargo, yo tenía la convicción en mi corazón que si creía en la palabra de Dios, él indudablemente iba a vivir. En aquel entonces, ni el Kakaotalk funcionaba. La llamada internacional era tan caro. Durante 15 minutos tuvimos llamada internacional y yo le prediqué a Johan. ¿Tú me entiendes, Johan? ¿Tú crees en Dios? Dios te va a dar una nueva fuerza a ti. El veneno de escorpión, cuanto fueses, lo puedes vencer. Ahora no puedes menos que morir.
Pero espera en Jehová, te va a dar una nueva fuerza a ti. Y podrás vencer el veneno del escorpión. Joan conocía solamente de manera teórica esta palabra hasta aquel día. Yo también de manera teórica conocía la Biblia, pero cuando me curé mi estómago, creí esta palabra, claramente se curó mi estómago. Yo mediante esta manera he hablado con mucha gente he visto cómo se iba curando. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Ese día oyó mi palabra Joan y él vivió. Señor, miro a usted. Señor, espero en usted. Señor, permita que me cure. Y se quedó dormido. Era el día siguiente, la mañana, y la enfermera estaba dormitando y luego se despierta. Ah, ese joven seguramente habrá muerto. Cuando llegó, de manera maravillosa, su presión iba subiendo. El monitor ahora iba subiendo. ¡Pum! 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 Pero yo en aquel momento, pi, 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 pi. Luego, pum, 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 iba subiendo. Por lo cual, los doctores dijeron, las enfermeras dijeron a los doctores, surge un milagro. Este joven, su presión va subiendo. De repente se asustó el doctor. Enfermera, ¿qué has hecho tú? Yo no hice nada. Y se despertó a la mañana. Hermano, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí, te measte, yo te lavé. Sí, ¿en serio? Esto era el primer momento que le había picado el escorpión. Pasó días y el pie quedó así. El veneno del escorpión es tremendo. Debía operarse por ello, pero gente que le entra el veneno dice que no puede anestesiarse. Entonces debían hacer aquello sin anestesia, era muy doloroso. Y luego quedó limpio su pie. Fue a los Estados Unidos. En el año 2013 se había casado con la señorita, la más bella del mundo. Ahora es padre de 3 hijos. Es maravilloso. Ustedes, nuestro pensamiento, el pensamiento de Dios es distinto. Sea cual fuera el pensamiento que ustedes tengan, humillando su pensamiento, con la fe acepten la palabra de Dios. Yo quisiera mencionarle una palabra muy importante. Desde pequeño congregaba a la iglesia. Yo, cuando era pequeño, he crecido de manera muy miserable. En el año 1944, yo he nacido y estábamos bajo el gobierno de Japón. Y cuando yo había nacido en aquel periodo, nos liberamos de Japón. Había pasado 5 años y tuvimos la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. En el año 1951, mi madre había fallecido. Mi madre falleció. Después de un mes, mi hermano fue al cuartel.
Mi padre, ya que era periodo de guerra, él iba patrocinando la guerra y ayudaba a aquello. Nunca estaba en casa mi padre. Padre, madre, mi hermano mayor, los tres adultos ahora estaban ausentes. Y mi hermana, la mayor, tenía 15 años. Y la segunda tenía 13 años. Yo tenía 8 años. Mi hermano menor tenía 4 años. En el año 1951 hasta el año 1962, durante 11 años, ¿será que yo habré tenido algo que sea feliz? 51, 52, 53. Nunca tuve alguna felicidad. Nosotros no sabíamos qué comer, qué vestir, ni idea teníamos. Durmiendo, cuando se oía algo raro, yo me despertaba. Mi hermana la mayor sola, ahora estaba llorando porque cuando veíamos ella no podía llorar. Y los cuatro, junto con ella, habíamos llorado. El hecho de que estemos vivos sin morir en aquel entonces, eso es increíble. Y de tal manera, yo tuve 15, 16 años. Junto con mis amigos he robado bastante. Cada noche iba a la casa de otros para comer papa ajena. Iba comiendo caqui. Y también comía maní. Y luego pedía perdón de mi pecado. Pero un punto muy importante que es algo muy importante. La palabra de Dios y mi pensamiento es distinto. El pensamiento ustedes manteniéndolo de tal manera, si quieren creer en la palabra de Dios, a la vez es muy difícil. Pero el pensamiento ustedes considerando como que nada y de tal manera si creen la palabra tal como es, surge una manifestación. Yo, San Marcos 11, 24, no es que así, simplemente eso nada más fue así, sino que cuando con la fe exactamente iba hablando con una persona que iba muriendo en el año 1987, en ese momento que yo me curé del estómago, antes del campamento de verano, me curé perfectamente de mi estómago. Ese día, luego en julio, en nuestra iglesia tuvimos una campaña. El primer día a la noche, yo, de la misma manera que esta noche testifiqué este testimonio de la misma manera. Esa noche, oyendo este sermón, 250 personas se habían curado de muchas enfermedades. Y un hermano me testificó en la iglesia que terminando la campaña, había 4 grandes bolsas de arroz. Ese arroz nosotros debíamos traer porque era un arroz para los seminaristas. En ese momento, nuestra iglesia estaba en la esquina de la Universidad de Seúl. El primer piso era el negocio, luego teníamos el seminario, luego la iglesia. Así era el edificio. Este hermano había traído 3 bolsas de arroz en el camión. Y él había cargado el arroz en su espalda, no había ascensor, entonces él subió con ese arroz 4 pisos. 3 bolsas de arroz,
lo puso en la espalda y lo subió hasta el cuarto piso. Luego fue a su casa y se asustó grandemente. A él le dolía la espalda, no podía ni moverse. Pero con una bolsa de arroz, el que vaya al cuarto piso con las escaleras, él creyó en San Marcos y se curó por completo de la espalda. En aquel entonces en nuestra iglesia había tantos testimonios de cómo se curaron la enfermedad. 250 personas que participaron en el campamento se curaron de las enfermedades que tenían. Cuando no creen la palabra de Dios, parece que la palabra de Dios está muerta. Pero si ustedes llegan a creer en la palabra de Dios, aquella palabra, estando vivo, trabaja en la vida de ustedes con la fe de creer. Si ustedes siguen, verán una manifestación maravillosa. Leyendo, mirando la palabra de Dios, uno lo conoce. Sin embargo, ahora con el concepto que tenemos hasta ahora, cuando ahora coincide con mi concepto, lo creemos, y cuando no coincide, pasamos de largo en muchas ocasiones. Sin embargo, hermanos, la Biblia, nosotros tal como nos dice, mi emoción, dejando mi pensamiento, mi emoción, la palabra de la Biblia, tal como es cuando lo aceptamos con fe en la Biblia, ya que esto es la palabra de Dios. Ustedes, sea quien fuera, sin excepción, Dios dentro de ustedes con poder trabaja. Yo hoy, esta noche, a ustedes quisiera mencionarle una palabra más. Hermanos, abriendo la Biblia, Romanos capítulo 3, vamos a ver. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Lo han encontrado? Todos juntos vamos a leer. ¿Qué es lo que dice aquí? Todos vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. A mí me duele mi estómago y yo no podía comer la comida. Pero la palabra de Dios, como me dice a mí, la palabra de Dios me dice, por tanto os digo que todo lo que pidieron orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Aquel día me dolía mucho mi estómago. Sin embargo, yo creí de que me curé, comía el kimchi, comía la comida. Aquel momento, yo no me curé al momento. Me dolía, mi estómago tenía diarrea y yo creí en la palabra de Dios. Y en 24 horas, mi estómago se curó perfectamente. En el año 1987, desde aquel año, ahora ha pasado 30 años, pero mi estómago, ahora nunca me he enfermado el estómago, como sea lo que fuera, tengo mucha salud. Yo no hice otra cosa alguna, solamente San Marcos 11:24. Os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá, dice. Yo de esta manera, así como el kimchi, sentía que tendría más dolor de mi estómago, pero mi estómago en 24 horas perfectamente se había curado. Y luego todo lo que me llegaba a mí ante mi vista parecía difícil, parecía que iba a surgir algún problema, pero con la fe, cuando creé en la palabra de Dios y yo daba los pasos,
Dios obraba, logré ver aquello. Claramente a mí me dolía mi estómago. El doctor me decía que podía explotar mi estómago, por más que tomaba el medicamento no me curaba. Durante 3 meses había perdido 7 kilos. Aquel día creí en la palabra, había comido la comida, había comido el kimchi y me debería doler más, debería tener más dolor. Puede que explote mi estómago, sin embargo, en 24 horas por completo se había curado mi estómago. Por lo cual, no solamente a Joan Choi, sino que a mucha gente yo le hablé de tal manera. Sí, a ver, atrévete a creer en la palabra de Dios. Deja tu pensamiento en la palabra de Dios. Ahora, anteriormente, dejando la palabra de Dios, tú crees en tu pensamiento. Ahora, dejando tu pensamiento, atrévete a creer en la palabra de Dios. Entonces, claramente Dios, estando vivo, trabajará. Yo creí en la palabra de Dios y no puedo expresarlo con la palabra como Dios se ha manifestado. Aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, ustedes también han cometido pecado, yo también cometí pecado. Están destituidos de la gloria de Dios, es decir, deben ir al infierno. Nosotros hemos cometido pecado, nos merecemos la destrucción. Pero cuando vemos el 24 que dice, esto es una palabra maravillosa. El 23, algo totalmente contrario al 23. El 23 dice, hemos cometido pecado, somos pecadores. Pero el 24, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor nos ha redimido. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Jesucristo ha trabajado, por lo cual Dios nos dice que somos justos y nosotros hemos sido justificados por Dios. Yo me he asombrado. Oh, Dios me dice justo a mí. La palabra justa significa que yo ya no soy pecador. El que me diga que soy justo significa que yo no tengo pecado, significa que yo soy limpio. Desde aquel día empecé a leer la Biblia. Pero algo maravilloso, había tantas palabras como estas en todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesucristo murió crucificado en la cruz. Por nuestro pecado Él murió. Por nuestro pecado murió. Por lo cual, siendo crucificado en la cruz y muriendo de tal manera, el Señor Jesucristo, la paga de nuestro pecado, Él lo pagó por completo. Y luego nosotros decimos somos limpios, justos, no tenemos pecado. Dios dice que cuando creemos es como cuando nosotros creemos. Decimos que creemos. Ahora, me duele porque coma el kimchi me voy a curar. No creo. Mi pensamiento desechándolo cuando creía en la palabra de Dios, Dios con poder dentro de mí iba trabajando. Yo ahora lo que menciono que es, claramente he cometido pecado. Yo he robado, he mentido, he cometido miles de pecados. Pero en la palabra, en Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios. No es que hemos hecho algo. Ahora, sin ninguna paga, el Señor Jesucristo lo ha hecho. Hemos sido justificados. Hermanos, Dios me dice, justo mirándome a mí,
y yo soy justificado delante de Dios. El Señor Jesucristo, ahora, para que delante de Dios seamos justificados, murió crucificado por nuestro pecado y Él murió. Y muriendo, Él recibió toda la paga de nuestro pecado. En el año 1962, yo he creído en esta realidad. Claramente, he cometido mucho pecado. Ante mi vista, sin lugar a duda, yo soy pecador. Pero Dios me dice, justo a mí. Yo digo que yo soy pecador, pero Dios me dice, no, tu pecado ha sido lavado, tú eres justo, tú eres santo, me dice. Algo importante es, no es importante mi palabra, la palabra de Dios es lo importante. Hermanos, si Dios dice que somos justos, somos justos. Si Dios nos dice que fuimos lavados, hemos sido lavados. Por lo cual yo, desde aquel momento, sea como fuese mi pensamiento, yo he cometido mucho pecado. Realmente he mentido, he robado mucho. Pero, hermanos, todo mi pecado, el Señor Jesucristo se encargó todo en lugar de mí. Y ni siquiera uno lo ha dejado de hacer. Y muriendo por todos mis pecados en la cruz, me ha dejado limpio. Y la Biblia dice, justo, me dice. Yo he creído en la Biblia. Dios, si me dice justo, yo soy justo. Porque Dios es el juez. Durante este tiempo había aprendido en la iglesia de que yo era pecador. Y he cometido pecado de nuevo. Y yo decía que era pecador. Pero la gente dice, Jesucristo lavó tu pecado, pero de vuelta tú cometes pecado. Por lo cual es correcto decir pecador. ¡No! Dios, Jesucristo, perdonó el pecado que yo cometo, pero también dice que perdonará el pecado que yo vuelvo a cometer. Dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Jesucristo, si perdona solamente una parte de mi pecado, la salvación no puede ser una salvación perfecta. Jesucristo me salvó, así debe perdonar todo mi pecado para que sea perfecto. Y dice en la Biblia que Jesucristo lavó todos mis pecados en la cruz. La Biblia sí lo menciona de tal manera. Todo mi pecado ha sido lavado. Y yo, Génesis, Éxodo, Levítico, he leído la Biblia. Cuando mis ojos anteriormente estaban cegados y no podía ver bien la Biblia, uno a uno, cómo mi pecado había sido lavado. Podía haber muchísimas palabras que confirmaban aquello. La Biblia ahora dice, el Señor Jesucristo fue crucificado. Y no es que algunos pecados nuestros ha perdonado y ha acabado así. El pecado que cometemos desde que nacemos hasta que morimos, todo el pecado lo ha perdonado, por lo cual delante de Dios hemos sido justificados y nos dice a nosotros justos. Esta noche a ustedes quisiera mencionarles algo muy importante. Ustedes puede que tengan muchos pensamientos. Puede que cada uno de ustedes tengan pensamientos distintos. Pero hermanos, sea cual fuera el problema, si Dios lo dice, ¿es correcto la palabra de Dios o es correcto la palabra de ustedes? La palabra de Dios es lo correcto. ¿Deben creer en el pensamiento de ustedes o deben creer en la palabra de Dios? Un poquito más voy a continuar hablando. El Señor Jesucristo se encuentra con el enfermo 38 años en el estanque de Betesda. Ahora este enfermo estaba acostado y Jesucristo fue cerca de este enfermo. Jesucristo le dice, ¿quieres curarte?
Pero el enfermo, como le dice, Señor, cuando los ángeles agitan el agua, entre tanto que yo intento ir, otros van antes que yo. No hay nadie que me ponga en el estanque. No hay camino. Jesucristo, como le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué cosa? Levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo, ya las piernas estaban todas secas, bien sabía que no podía caminar. Anteriormente también intentó caminar y él pataleaba y cayó. No lo lograba. Él, más de 10 veces, él intentaba, se determinaba, pero caía y volvía a caer. Pero ahora, la cuestión era distinta. El Señor Jesucristo decía, levántate, toma tu lecho y anda. Ese joven bien sabía que no podía caminar, sin embargo, conforme a la palabra de Jesucristo, caminó, andó. Algo increíble es, él podía levantarse, él podía caminar. ¡Estoy caminando! ¡Me levanté! Así fue. Esto es la palabra de Dios. Ante la vista de ustedes parece imposible. A veces se sienten como pecadores, puede ser. Pero si Jesucristo le dice, anda, camina, ustedes pueden caminar. Si Jesucristo dice, lave tu pecado, ha sido lavado el pecado de ustedes. Algo importante que es Dios dentro de ustedes para trabajar nuestro pensamiento, el pensamiento de Dios, ya que es distinto. Mi pensamiento no es que debemos creer, sino que es creer en la palabra de Dios. Ustedes, desechando todo el pensamiento que tienen, esta palabra, la Biblia, atrévanse a creerlo. Dios a nosotros, si nos dice justos, somos justos y punto. Si Dios nos dice santos, somos santos y punto. Claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos hemos cometido pecado. Pero en la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros gratuitamente, sin algún precio, hemos sido justificados. ¿Quién es el que ha sido justificado? Ustedes, yo, todos nosotros. Dios, a nosotros que somos pecadores sucios, nos dice que somos justos. ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado, lo ha recibido todo en la cruz. La Biblia, ahora pasando un capítulo más, Romanos 4:25. Todos vamos a leer juntos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Mira la señal de los clavos en mis manos. A ver, mira la señal en mis costados. Yo recibí el castigo por tu pecado y esto es el testimonio. Y así tu pecado ha sido perdonado, porque yo sufrí de tal manera. Todo tu pecado ha sido perdonado. Ahora, por lo cual eres santo. En el Antiguo Testamento las personas en el altar de la tierra habían realizado el sacrificio. Y en el altar de la tierra pertenece al espacio y tiempo, puede lavar el pecado de un tiempo limitado, no puede perdonar el pecado eternamente, por lo cual el Señor Jesucristo, con el pecado que ha sido derramado, por la sangre que fue derramado, Él no lo puso en el altar de la tierra, sino que lo derramó en el altar del cielo. Y aquella sangre, cuando lo derramó en el altar del cielo, eternamente nuestro pecado ha sido lavado, así lo decimos.
El Señor Jesucristo muriendo en la cruz eternamente lavó nuestro pecado. A nosotros nos dice justos. Yo he hecho muchas cosas malas, he mentido mucho. Sea quien fuera el que me ve, yo era pecador. Yo también cuando me veía era pecador. Es correcto, era pecador. He cometido pecado, pero leí la Biblia. El Señor Jesucristo me había redimido a mí y de manera gratuita mi pecado había sido lavado y me había justificado. Yo he creído. Dios, si me dice justo, yo era justo. Desde aquel día, dentro de mí, Dios estando vivo iba trabajando. Amados hermanos, de esta manera muy humilde quisiera preguntar a usted esta noche, ¿quieren creer en la palabra de Dios o quieren creer en el pensamiento de ustedes? En realidad, durante largo tiempo siendo engañados por Satanás, hemos confiado en nuestro pensamiento. Yo desde aquel momento empecé a creer en la palabra de Dios. Algo decisivo era 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. 1 Corintios 6, 1. Tenemos una palabra maravillosa. ¿Qué es lo que dice allí? En el capítulo 6, 10 dice, capítulo 6, 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero luego dice en el 10 de que estas personas no pueden ir al reino de Dios. Pero en el 11 que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hasta ahora, si han confiado en el pensamiento de ustedes, desde esta noche, vamos a creer en la palabra de Dios. Hemos cometido pecado, pero Dios a nosotros nos dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. En el capítulo 6, versículo 11, nos dice de tal manera. Una vez más, vamos a volver a ver el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pastor, pero yo vuelvo a cometer pecado, soy pecador. No, no es así. Significa que Jesucristo entonces no puede salvarnos. Jesucristo debe lavarnos todo nuestro pecado para salvarnos. Todo nuestro pecado lo ha lavado. Ahora, no confíen en el pensamiento de ustedes, sino crean en la palabra de la Biblia. Entonces fuertemente el Espíritu Santo trabajará en el corazón de ustedes. Y día tras día, con la gracia maravillosa del Señor y una vida bendita, llegarán a vivir así, confío. Vamos a orar. Dios Padre Santo, delante de nuestro Padre, le agradecemos. Por el pecado debíamos recibir una destrucción eterna, pero el Señor Jesucristo viniendo nos ha dejado limpios. Mi estómago, cuando yo creí que me curé, yo he quedado limpio, completamente sanado de mi estómago. En nuestro pensamiento pensamos que somos pecadores, sin embargo, mediante la sangre de Jesucristo, Dios dice que hemos sido lavados perfectamente de nuestro pecado. Además dice que Dios nos acuerda de nuestro pecado. Esta noche a todos nosotros, el Espíritu Santo llegando a todos ustedes, queremos
tener un corazón resplandeciente delante del pecado, que ahora ya no estemos amarrados por el pecado mediante la sangre de Jesucristo, despojándonos del pecado, una vida radiante, bendita, queremos que nos permita vivir y estando vivo en nuestra vida queremos que se manifieste. Le agradecemos por este tiempo precioso. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias.